Las pruebas proyectivas tienen la particularidad de facilitar que el postulante, el paciente, el evaluado, proyecte aspectos de su personalidad inconsciente. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Agárrense de sus asientos, que a continuación vamos a presentarles el test del Rosal. Ficha técnica. El nombre de la prueba es el test del Rosal. El autor es Juan José Caneco Aguilar, quien es magíster en Psicología Organizacional de la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú. Cuenta con un doctorado en Administración de la Escuela de Posgrado de la misma universidad. Asimismo, es miembro de la Sociedad Peruana de Psicología Organizacional, con amplia experiencia en el rubro de técnicas de evaluación, intervención psicológica y conducción de dinámicas grupales en el campo ocupacional. Actualmente es docente en la Universidad César Vallejo. La procedencia de la prueba es de Lima, Perú. La editorial es la Universidad César Vallejo. La duración son aproximadamente 15 minutos. La aplicación puede ser individual y colectiva. Bueno, en el ámbito de aplicación encontramos a adolescentes y adultos. La finalidad de la prueba es la evaluación de la personalidad en factores como la estabilidad emocional, el control de estrés, liderazgo, sociabilidad, responsabilidad, rendimiento, creatividad y adaptabilidad. Respecto a la baremación, se da en percentiles en una muestra de 500 estudiantes universitarios. Y los materiales que se va a utilizar para la interpretación es el manual, la encuesta, el protocolo de codificación y el software de interpretación. Respecto a los antecedentes, es importante detenernos aquí, ya que la presentación que estamos desarrollando la hemos realizado en base a la adaptación del test del Rosal del magíster Juan Cáneco. Sin embargo, a continuación voy a presentar dos antecedentes que él utilizó para adaptar esta prueba. Primero, el darse cuenta de John Stevens y el ventana a nuestros niños de Violeta Oaklander. Respecto al primer antecedente, este es un libro en el que se encuentran indicaciones o una guía de pasos, mejor dicho, para realizar varios experimentos que ayudan en el proceso denominado el darse cuenta o también conocido como la toma de conciencia. Entre estos experimentos se encuentra la identificación con el rosal, en el cual el autor da una serie de pasos que guía al individuo a realizar esta fantasía, la cual se hace de forma oral, no con un dibujo. Esta inicia con un breve ejercicio de relajación muscular, con los ojos cerrados, donde se busca destensar los músculos, y prosigue con empezar a imaginar que el individuo es en sí un rosal. Lo que la persona experimenta con este proceso tiene mucho más que ver con él y con su experiencia personal, con su vivencia propia. Estos ejercicios de todo el libro sirven para descubrir las nuevas posibilidades del individuo de comunicación, creatividad y su expresión. En cuanto al segundo antecedente, este es un libro en el que también se presentan ejercicios que en este caso se trabajan con niños. La autora es terapeuta de niños y adolescentes. Es por eso que utiliza la técnica de la fantasía para como una herramienta terapéutica, ¿no? Ella busca estimular la fantasía. En el caso del rosal, ella toma esta técnica del libro de John Stevens. En este caso, al trabajarse con niños, ella necesita estimular más su creatividad. Es por eso que les pide que cierren los ojos, que imaginen que son rosales y empieza a hacerles preguntas, como qué tipo de rosales son, si tienen flores, si son altos o bajos, si son grandes, si tienen hojas, si tienen espinas, etcétera. Después de esto, les pide a ellos que plasmen eso, lo que han imaginado en una hoja y posteriormente que le expliquen el dibujo oralmente. La autora dice que a través de esto se puede examinar el interior del niño y se puede extraer lo que está oculto y averiguar qué está sucediendo en la vida del niño desde... ¿Por qué un rosal? Según el autor,
Entre la figura humana, la casa o los temas con contenido vegetal, son estos últimos los que generan menor ansiedad a la hora de realizarlos y provocan menos maniobras defensivas. Para explicar esto mejor, el autor de la prueba cita a dos personas. Por un lado, Hammer, quien es autor de los test proyectivos gráficos, quien afirma que el dibujo de una planta permite la proyección de rasgos más conflictivos que el dibujo de una figura humana, ya que la planta, como autorretrato, se encuentra alejado de uno mismo y es por eso que no se recurren a maniobras defensivas. Por otro lado, cita a Koch, quien es el autor del test del árbol, que mencionaba que la rosa era la planta con mayor simbolismo y potencial proyectivo. Bien, ahora vamos a desarrollar el simbolismo. En primer lugar, tenemos a la flor, que simboliza los recursos sociales del individuo, el tallo, la fortaleza del yo, las ramas, el contacto social, las hojas, la vitalidad y el dinamismo con el que se desenvuelve, las espinas, los recursos emocionales que posee el individuo, la raíz, los impulsos y el arraigo. Y finalmente el entorno representa el medio en el que se desenvuelve. Esto va a depender mucho de los detalles con los que se haya dibujado cada parte, el color, el tamaño, etcétera. El material básico para aplicar esta prueba es una hoja bond A4, un lápiz y un borrador. Para la administración de esta prueba se da la siguiente consigna. Por favor, cierra los ojos e imagina que eres un rosal. Un rosal es una planta que produce rosas. Piensa cómo serías y dónde estarías. Pasado 10 segundos se añade. Listo, ahora abre los ojos y dibuja lo que imaginaste. Pasado un tiempo prudente, o después de cerciorarnos que ya se concluyó con el dibujo, se indica que deben señalar con una flecha con qué rosal se identifican. El rosal que escojan será el rosal principal que más adelante se pasará a analizar. También se añade que en la parte posterior de la hoja tienen que escribir una historia sobre dicho rosal. Aquí no se indica la extensión que debe tener dicho relato, ya que eso también es parte de la interpretación que se hace. Finalmente se realiza una encuesta en la que la primera consigna es describir al rosal. Esto ayuda a dar una idea del autoconcepto que tiene el sujeto de sí mismo. Depende de los adjetivos que proporcione. Por ejemplo, si proporciona adjetivos positivos o negativos, es decir, el rosal es bonito, el rosal es débil, es fuerte o etcétera, esto sería un reflejo de su modo de percibirse. Sin embargo, si proporciona adjetivos solo descriptivos, como decir el rosal tiene tallo, tiene hojas, estaría valiéndose de la racionalización como mecanismo de defensa. Las siguientes preguntas son: ¿de qué color son las rosas? ¿Cuántas espinas tiene? ¿Y dónde se encuentra el rosal? Es decir, debe describir el lugar. Esto se va a corroborar con el dibujo y la interpretación que se le va a dar también se va a ver más adelante. La última pregunta dice: ¿cuál es la estación en este momento? ¿Qué sucede con el rosal si cambian las estaciones? Esta es una pregunta de un indicador de adaptación al cambio. Si menciona que es verano o que es primavera, se refiere que se encuentra en un adecuado entorno. Por el contrario, si menciona que la estación es otoño, se encontraría en un periodo de cambio. Si menciona que es invierno, se encuentra en un entorno hostil. Respecto a la segunda pregunta, si el rosal mejora o no cambia, se mantiene igual con el pasar de las estaciones, indica una capacidad de adaptación al cambio. Por el contrario, si el rosal se deteriora o muere, indica que el sujeto es poco adaptable. Finalmente, refiere el autor que esta adaptación del test es una innovación que deja atrás a las tradicionales pruebas que se realizan en la selección de personal, como el test del hombre bajo la lluvia.
ya que no guarda relación con la realidad o simplemente es conocida por el postulante. A continuación vamos a ver la calificación e interpretación del test del Rosal como complemento del test de la persona bajo la lluvia. Todo esto bajo la pregunta de cómo se defiende de los estresores. El test del Rosal nos va a permitir identificar recursos que usa la persona para defenderse de estos estresores, y todo ello en congruencia con indicadores del test de la persona bajo la lluvia nos va a permitir una interpretación correcta de aquellos aspectos de la personalidad que nos permite evaluar estas pruebas. La cantidad de flores nos va a permitir identificar los recursos sociales que la persona tiene para defenderse de estos estresores. Si es que en el dibujo hay poca cantidad de flores, de 0 a 3, es que la persona no busca apoyo social, sino que prefiere solucionar de manera independiente los problemas, pues no confía plenamente en los demás. Si es que tiene una cantidad promedio de flores en su dibujo, de 4 a 12, la persona busca apoyo social y es capaz de confiar en los demás. Si presenta mucha cantidad de flores, de 13 a más, es que la persona es dependiente, siente que solo no podrá enfrentar los estresores. Para entender mejor la relación entre el test de la persona bajo la lluvia y el test del Rosal, cabe resaltar que el test de la persona bajo la lluvia pone a la persona en una situación estresante que ha de controlar. En el ejemplo 1 se nos muestra una figura bajo la lluvia que no tiene paraguas y el rosal que tiene 8 flores. La figura bajo la lluvia que no tiene paraguas se puede interpretar como alguien falto de defensas, y la del rosal con 8 flores, una persona que busca apoyo social y confía en los demás. ¿Cuál sería la hipótesis interpretativa correcta? Pues, si es que la persona no presenta un paraguas en la figura de esta situación bajo la lluvia, significa que la persona se lanza ante los problemas. En términos coloquiales, apechuga y se va a enfrentar la situación. Y el test del Rosal nos dice que busca apoyo social y confía en los demás, por lo que la hipótesis interpretativa correcta sea que esté en un entorno donde las personas que lo rodean sean protectoras con él, tanto para poder, en este caso, poderla hacer enfrentar los problemas sin tener antes una perspectiva muy completa de ellos. El ejemplo número 2 es algo similar al primero. En la figura bajo la lluvia nos muestra que la persona no tiene paraguas, por lo que hay una falta de defensas, y en la figura del rosal solo hay una flor, por lo que no busca apoyo social y no confía en los demás. Se nos presenta la siguiente interrogante: ¿hay congruencia entre lo que muestran ambas figuras? Podría hallarse la congruencia de esta manera. Al no tener un paraguas esta persona y ser falto de defensas, pues en realidad quiere decir lo mismo que en el anterior caso, que la persona es propensa a enfrentarse a los problemas sin tener una óptica correcta acerca de toda la situación. Y respecto de la figura del rosal, pues no confía en los demás, por lo que no tiene alguien que pueda aconsejarlo en estos aspectos, y de ahí que se pueda identificar este rasgo impulsivo. El ejemplo número 3 es diferente a los dos anteriores. La figura bajo la lluvia tiene el paraguas bien sujetado que lo protege, presenta confianza en sí mismo, seguridad y defensas sanas. El rosal tiene 18 flores, la persona es dependiente, siente que no podrá enfrentarse solo a los estresores. La pregunta que se nos hace es: ¿hay congruencia entre lo que muestran ambas figuras? Nos pide que notemos la boca abierta. La boca abierta en la figura bajo la lluvia nos indica que la persona tiene dificultades en realizar introyecciones adecuadas, por lo que esto afirmaría la seguridad en sí misma que tiene, ya que estas introyecciones adecuadas que no presenta la persona nos darían de ejemplo una situación ante la cual él reaccionaría con patrones mentales ya determinados. Entonces la congruencia que se da entre una prueba y la otra no es correcta, no hay congruencia, puesto que en una nos presenta una persona con seguridad y en la otra nos presenta una persona que es dependiente.
La cantidad de espinas en el dibujo nos permite identificar los recursos emocionales. Primero hemos de sumar la cantidad de espinas solamente del rosal principal. Si es que presenta pocas, de 0 a 3, la persona siente que no tiene los recursos necesarios para solucionar el problema, no tiene un autocontrol emocional extremo, se muestra pasivo ante las situaciones. Actualmente no se encuentra atravesando por una situación estresante. Si es que tiene una cantidad promedio de espinas entre 4 y 19, es que tiende a enfrentarse a los problemas de manera firme y decidida, hace uso de la asertividad. Y si tiene muchas, de 20 a más, emplea la agresividad para defenderse. Procura imponer su punto de vista centrándose solo en la satisfacción de sus propias necesidades. A continuación presentamos un ejemplo. Vemos que la figura bajo la lluvia tiene paraguas en forma de lanza. Esto significa que recurre a la agresión como defensa. El rosal tiene 72 espinas, un número elevado. Significa que emplea la agresividad para defenderse y procura imponer su punto de vista centrándose solo en la satisfacción de sus propias necesidades. Y nos preguntan si hay congruencia entre lo que muestran ambas figuras. Pues sí, sí hay congruencia debido a que ambas representan una agresividad en la persona. Como recursos cognitivos que la persona usa para defenderse de los agentes estresores, tenemos la riqueza del relato. Para identificarla, primero tenemos que sumar la cantidad de líneas, luego sumar la cantidad de matices temáticos. 8 puntos como máximo, uno por cada matiz temático. Los matices temáticos pueden identificarse de las siguientes maneras. Nos brindan cosas positivas, como alegría, aroma, paz, relajación, felicidad, armonía, etc. No importa cuántas palabras coloque, solo se adjudica un punto. Proceder igual con el resto de matices. El siguiente matiz es brindar cosas negativas, que daña, genera tensión, impaciencia, impotencia, cólera, etc. Genera fortalezas. Menciona que el rosal es grande, fuerte, lleno de vida, frondoso, aromático, etc. No se considera la belleza como fortaleza. Debilidades. Menciona que el rosal es frágil, pequeño, débil. Emociones positivas. Menciona que el rosal se encuentra alegre, satisfecho, optimista. Emociones negativas. Menciona que el rosal se encuentra triste, frustrado, molesto, con miedo. Ambigüedad. Menciona persona, sujeto, etc. También cuando aparece el sujeto tácito. Si menciona el sexo, edad o cualquier dato, ya no es ambigüedad. Por ejemplo, niño, mujer, joven. Precisión. El relato figura los nombres de los personajes, los lugares, edad, datos numéricos, etc. Para ejemplificar los recursos cognitivos dentro de la riqueza del relato, vamos a dar un ejemplo, así es que despierta porque esto va a estar un poco largo. Un niño pequeño compró unas semillitas a muy bajo precio porque era de escasos recursos, mientras sus amigos compraban plantas ya un poco grandes, pero este no podía, así que las sembró. Al cabo de un tiempo las plantas de sus amigos ya habían crecido, y de él aún estaban pequeñas. Quiso romperlas y botarlas a la impotencia, pero decidió seguir. Después de un largo tiempo, las plantitas de los demás se volvieron plantas grandes, pero desagradables. En cambio, la del niño se convirtió en un rosal dándose cuenta que era la mejor planta de flores que tenía y mejor que las de sus amigos, sintiéndose muy feliz. Aquí, como mencionábamos antes, vamos a sumar la cantidad de líneas. El total es 9. Y la cantidad total de matices temáticos. Se nos presentan matices temáticos de las debilidades, las fortalezas, que brinda cosas negativas y brinda cosas positivas. Nos brindan uno de cada uno, siendo 4 en total, y sumándose a las líneas del ejemplo, del relato, en total son 13. Riqueza del relato. Si presenta pocos matices, de 1 a 3, es que tiene pocos recursos cognitivos, no se esfuerza por analizar el problema ni darle solución. Cantidad promedio, de 4 a 7, presenta un adecuado uso de los recursos cognitivos, es reflexivo y analítico. Muchos matices, de 8 a más, tiende a analizar de manera objetiva y creativa todos los problemas y en ocasiones puede aparecer como frío y distante. Ahora veremos si son efectivos los recursos defensivos.
Para evaluar el nivel de efectividad de los recursos, debemos analizar tres aspectos. Estos criterios de análisis son la presión lineal, el tipo de línea y el énfasis. La presión lineal, si ésta es débil, podría presentar sentimientos de agotamiento o de ansiedad. Si la presión es media, significaría que la persona es emocionalmente estable. Si fuera fuerte, podría denotar una tensión acumulada, que desea descargar sus impulsos agresivos en el medio ambiente. Si esta es mixta, denotaría inestabilidad emocional, poco control de los impulsos agresivos y un nivel de energía fluctuante. Según el tipo de línea, si este es firme, podría denotar estabilidad emocional. De lo contrario, si es atípica, una inestabilidad emocional y dificultad para manejar situaciones estresantes. A continuación, se describen por separado los tipos de líneas atípicos. En primer lugar está el velloso, que podría significar inseguridad y ansiedad. La cerrada, hostilidad e irritación. Tembloroso, inseguridad y ansiedad. Un trazo confuso, inseguridad y poco control de los impulsos. Las emociones interfieren en sus pensamientos. Si esta es fragmentada, podría denotar una inseguridad y falta de confianza en sí mismo. Por último, si es mixto, denotaría inestabilidad emocional, poco control de los impulsos agresivos. En cuanto al énfasis, si se presenta un borroneo, cuando se enfrenta a presiones que le generan ansiedad, el sujeto intenta enfrentarlos, mostrándose pedante, minucioso o crítico. Si presenta sombreado, denotaría una ansiedad generada por las presiones ambientales, bloqueo o pérdida de los controles cognitivos. Si presenta refuerzo, las defensas precarias le impiden controlar sus impulsos y encontrar soluciones saludables a los problemas. De lo contrario, si no hay énfasis, presentaría una estabilidad emocional. En el primer dibujo presentaría sombreado en abundancia, podemos ver. En el segundo dibujo estaría énfasis en el refuerzo, el reforzamiento de líneas, volver a repasar sobre la que ya había hecho. Ahora pasaremos a la interpretación. Le daremos una apreciación buena si la línea tiene presión media, es firme y no hay énfasis en la figura. Este es un indicador de que los mecanismos defensivos están cumpliendo cabalmente su función, ya que mantiene emocionalmente estable al sujeto. Le daremos una apreciación promedia si aparecen otros tipos de presión o línea en zonas pequeñas, o un énfasis leve. Implica que inicialmente el sujeto sufre un impacto emocional negativo leve, pero es capaz de sobreponerse a los problemas. Este tipo de gráficos es el más usual. Por último, le daremos una apreciación baja si aparecen otros tipos de presión o líneas en zonas amplias, o un énfasis moderado. Implica que los recursos no le permiten defenderse del impacto de los estresores. Por lo tanto, puede experimentar de manera intensa tensión, ansiedad o agresividad. Interpretación del test del rosal, aspectos cualitativos. Cantidad de rosales. Se considera usual cuando el sujeto dibuja de 1 a 3 rosales. Esto puede interpretarse de que es una persona equilibrada, adaptada y centrada en la realidad. Se considera alta cuando el sujeto dibuja de 4 a 8 rosales. Esto puede interpretarse que es una persona que siente la necesidad de pertenecer a un grupo e integrar el mismo.
Se considera muy alta cuando el sujeto dibuja de 9 a más rosales. Esto puede interpretarse de que es una persona que tiene dificultades para ajustarse a las normas, es alguien competitivo, que siempre se compara con los demás y busca superar. Tema: cuando el sujeto dibuja un árbol puede interpretarse que siente el deseo de superación del sentimiento de inferioridad. Podríamos decir que es alguien orgulloso. Cuando el sujeto dibuja una nube, podemos interpretar que es una persona que tiende a esforzarse, que solo cumple con aquello que se le solicita y que podría tener una falta de iniciativa. Cuando el sujeto dibuja un arbusto, es que percibe su vida actual como confusa y emocionalmente inestable. Cuando el sujeto dibuja un arbusto con hojas, podríamos interpretar de que es alguien detallista y cuidadoso. Si el sujeto dibuja una maceta, florero o ramo, podemos interpretar de que éste sienta una dependencia o ansiedad de ser protegido. Si dibuja diferentes flores, podría tener una inestabilidad emocional. Si las dibuja cortadas, podría tener una sensación de abandono o sentirse solo. Si dibuja otra flor, tendría dificultades para acatar normas, conflictos con figuras de autoridad. Y si las dibujara embarcadas, tendría una tendencia al aislamiento social, rechazar las relaciones sociales, encerrarse en sí mismo y necesidad de tener límites. Cantidad de flores. Si el sujeto omite las flores, podemos interpretar que tiene una tendencia a aislarse y a evitar enfrentar los problemas. Posee características de timidez y retraimiento y son sujetos depresivos con problemas de desempeño. Si el sujeto dibuja de 1 a 3 flores, la interpretación depende del tamaño de la flor. Si es promedio a más, implica autoestima adecuada. Si es pequeño o muy pequeño, implica timidez e inseguridad. Si es grande o muy grande, implica narcisismo. Si la cantidad de flores es promedio, es decir, dibuja de 4 a 12 flores, el sujeto posee una buena estabilidad emocional y un adecuado ajuste a la realidad. Si es alto, o sea, dibuja de 13 a más flores, la persona es productiva y tiene una necesidad de agradar a los demás. En cuanto al desarrollo de las flores, podemos interpretar lo siguiente. Si la persona dibuja un botón o capullo, siente que está al borde de grandes cambios. Es un sujeto con potencial por desarrollar. Si la flor es semiabierta tipo copa, la persona se encuentra atravesando por un proceso de cambio. Si la flor es abierta, indica la plenitud de la vida de la persona. Siente que sus metas están siendo alcanzadas. Si la flor es marchita, indica falta de vitalidad. Son indicadores de depresión, desesperanza o desesperación. En cuanto a los elementos de la flor, si la persona dibuja el estambre de una flor, se le atribuye una característica de sociabilidad. Si dibuja el sépalo, es asertivo, es capaz de expresar aquello que piensa o siente. El pétalo no tiene interpretación. Si dibuja hojas laterales, es una persona estable emocionalmente. Cantidad de detalles de la flor. Debemos contar el sépalo, pétalo, estambre y hojas laterales. Si posee de 1 a 2 detalles, no hay interpretación. Si posee de 3 a 4 detalles, es un sujeto perfeccionista, en ocasiones obsesivo, tiene la necesidad de aprobación social, es cuidadoso en el trabajo, fantasioso y creativo. Tipo de color de la flor. Puede ser natural o artificial. Si es natural, el sujeto posee estabilidad emocional, adecuado ajuste a la realidad, tiende a seguir las normas y a mostrarse formal y diplomático. Si es artificial, el sujeto es creativo, espontáneo, gusta llamar la atención y tiene dificultades para ajustarse a las normas. Si la flor es roja, el sujeto es competitivo, se esfuerza por lograr sus metas, es perseverante, emotivo, pasional e impulsivo. En ocasiones puede mostrarse como egocéntrico y autoritario. Si es amarilla, interpretamos que el sujeto tiene un deseo de cambio y esfuerzo por conseguir sus metas. Siempre está buscando proyectos más elevados para desarrollarse. También implica dependencia, necesidad de seguridad, envidia y desconfianza.
Si la flor es rosada, el sujeto se caracteriza por su ingenuidad y ternura. Tiene la sensación de que un problema está por solucionarse. Si la flor es naranja, podemos interpretar que tiene una necesidad de contacto social e incertidumbre. Si la flor es blanca, el sujeto posee control de sí mismo, estabilidad, calma, escasa afectividad y armonía. Si el sujeto dibuja una flor azul, es sensible, prefiere evitar los conflictos, es reflexivo, tiene deseos de estar en un ambiente de tranquilidad. Si la flor es negra, el sujeto es pesimista, con tendencia a abandonar aquello que emprende. Se caracteriza por su desconfianza, soledad y ansiedad. Es rígido y poco tolerante. También es formal y crítico. Si la flor es morada, interpretamos que es un sujeto que busca que los problemas se solucionen de manera mágica. Es sensible, intuitivo, espiritual, fantasioso. En ocasiones puede estar a la defensiva debido a que son inseguros. Tiene una tendencia a la depresión, pesimismo y desaliento. Si la flor es verde, el sujeto es perseverante, resistente, tenaz. Busca destacar y se esfuerza por conseguir sus metas. Tiene necesidad de reconocimiento, es orgulloso, autosuficiente e individualista. Pueden llegar a ser tercos. Si la flor es celeste, el sujeto se caracteriza por su distanciamiento, alejamiento y contemplación. La raíz. Si el sujeto corta u omite las raíces, nos indica angustia e inseguridad. Además, esto sería propio de aquellos sujetos que no tienen apoyo. Si el sujeto dibuja las raíces enterradas, son sujetos afectivos, cálidos y expresivos, y que mantienen bajo control sus impulsos agresivos. Si el sujeto dibuja la raíz transparente, es decir, enterrada, pero que la podemos observar, nos indica que tiene un poco ajuste a la realidad. Si la dibuja expuesta, indicaría que tiene una dificultad para controlar los impulsos, además de tener seguridad. El tallo. Si el sujeto omite dibujar el tallo, nos indicaría que tiene una dificultad para establecer contacto con los demás, es decir, como si estuviera en una nube. Si el sujeto solo dibuja una línea por tallo, nos indicaría que tiene un deseo de imponer sus normas a la realidad o de transformar esta realidad. También que tiene ansiedad, dificultad de adaptación y debilidad. Si el sujeto dibuja el tallo con doble línea, nos indica que tiene necesidad de seguridad y estabilidad. Las ramas. Si el sujeto omite dibujar cualquier tipo de rama, presentaría ansiedad, sentimientos de culpa por conductas inaceptables como agresión, robo, etc., problemas de contacto y que desconfía de los demás. Si el sujeto sí dibuja ramas, pero estas son lineales, nos indicaría que es un sujeto amable y de buen trato, pero que procura evadir situaciones desagradables. Si el sujeto dibuja las ramas con una doble línea, indica que es objetivo cuando analiza la realidad. Además, si dibuja las ramas largas, nos puede indicar que tiene una necesidad de contacto social. Si las ramas que dibuja son cortas, presentaría timidez, retraimiento, dificultad para establecer relaciones sociales, falta de liderazgo e inhibición de sus impulsos. Si las ramas que dibuja acaban en punta, el sujeto presentaría agresividad. Continuaremos con las hojas. Cantidad de hojas. Si omite dibujar hojas, indica que realiza sus actividades con el menor esfuerzo posible y que es poco detallista. Si la cantidad de hojas que dibuja es baja, o sea 1,
indica que es una persona desconfiada y suspicaz. Si la cantidad de hojas que dibuja está dentro del promedio, es decir, de 2 a 14, indica estabilidad emocional. Si la cantidad de hojas que dibuja es alta, o sea, de 15 a más, indica minuciosidad, meticulosidad, además que es una persona obsesiva y ambiciosa. Por último, si las hojas que dibuja son como una nube o árbol, se les considera no evaluables, es decir, que no tienen interpretación. Organización de las hojas. Si las hojas que dibuja están ordenadas, indica que tiene la capacidad para planificar y organizar. Es metódico y poco flexible. Además, presenta una dificultad para manejar imprevistos. Si las hojas que dibuja tienen la tendencia a estar ordenadas, indica que es flexible y se acomoda con facilidad a los imprevistos. Por último, si las hojas que dibuja están desordenadas, indica creatividad y espontaneidad, pero que es poco organizado. Ahora hablaremos del tipo de entorno en el que las personas suelen dibujar su paisaje, por así decirlo. Bueno, el primer entorno del cual hablaremos es el hogar. Estas personas tienen necesidad de afecto y protección. El siguiente entorno son los jardines o parques, en donde estas personas sienten que se encuentran sometidas a reglas muy estrictas y con muchas exigencias. El paisaje natural. Estas personas tienen deseo de tranquilidad y armonía en sus vidas. Después tenemos un tipo de entorno que sería el campo de cultivo, que estas personas son deseosas de obtener la aprobación social. El cementerio. Las personas que suelen dibujar su rosal o su dibujo que realizan en un entorno que sería el cementerio tienen la característica de estar deprimidas. El entorno religioso nos refleja un sentimiento de culpa. Otro entorno son las florerías o lugares de exhibición. Estas personas tienen como característica principal el narcisismo, que como sabemos, esta se caracteriza por los aires de grandiosidad e importancia que tienen la persona y también demuestra escasa empatía con las personas de su entorno al entablar relaciones y tienen la necesidad de ser el centro de atención. Otro del tipo de entorno es el educativo, que el sujeto tiende a ajustarse a las normas en el que se ve situado. Y por último tenemos a las ciudades y locales diversos, en donde la característica de la persona vendría a ser que es una persona angustiosa, presionada, que lucha contra su entorno y siente que le falta espacio y libertad. Ahora hablaremos de las cantidades de líneas de la historia. Las personas que escriben de 1 a 2 líneas son personas que tienen un bajo nivel de desempeño, son poco comprometidas con lo que hacen. Un nivel promedio vendrían a ser de 3 a 6 líneas. Estas personas tienen un buen nivel de desempeño y las personas que escriben de 7 a más líneas suelen ser personas comprometidas, deseosas de obtener la aprobación y tienen un alto nivel de desempeño. Matices temáticos.
Las personas que brindan o generan cosas positivas son personas deseosas de estar en actividad, son personas colaboradoras, generosas, personas solidarias y adecúan su capacidad para trabajar en equipo. Suelen ser personas empáticas. Las personas que brindan o generan cosas negativas son sujetos rígidos con dificultad para controlar sus impulsos agresivos. Las fortalezas. Las personas suelen tener estabilidad emocional, son personas sociables, son personas organizadas y disciplinadas, tienen como rasgo el liderazgo. Las debilidades demuestran a los sujetos desconfiados, indecisos, con baja necesidad de logro y con depresión. Las emociones positivas, esas personas son emocionalmente estables, tienen la capacidad de tolerar niveles altos de estrés. Las emociones negativas se les atribuye a las personas con inestabilidad emocional, presentan dificultades para enfrentarse a situaciones estresantes y controlar sus impulsos, evidencian ansiedad y depresión. La precisión son personas racionales y poco flexibles. La ambigüedad evita entrar en contacto con recuerdos que le generan tensión, son personas evasivas. Y por último tenemos la riqueza del relato. Las personas que tienen baja riqueza de relato, que vendrían a ser de 1 a 3, tienen un bajo nivel de desempeño, son poco creativos, suele estar limitadas a cumplir órdenes, son pobres en recursos intelectuales. Las personas promedio, que vendrían a ser de 4 a 7, son personas que tienen un nivel de desempeño promedio y se adecúan al uso de los recursos intelectuales. Es reflexivo. La riqueza de relato alto, que vendrían a ser de 8 más, tienden a ser sujetos con alto nivel de desempeño. El sujeto tiene iniciativa y es creativo, tiene una necesidad de logro, tiende a analizar de manera objetiva todos los problemas. Con esta presentación les agradecemos su atención prestada y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Rosa, 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 rosa.